igual a... En este caso es más simple. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con los colores. Vamos a decir, y tengo 3i y tengo 5i. Entonces voy a multiplicar aquí 3 por 5. Yo sé que i por i es 1, entonces directamente pongo más, ¿no? Y ahora vamos a buscar el 4, por ejemplo. 4K lo vamos a hacer con celeste. Y tengo el 7K. Cuando hago con este tipo de notación no me fijo en el orden, no me fijo que sea uno debajo del otro. Me tengo que fijar en los vectores unitarios. Y aquí va a ser 4 por 7. K por K es 1. Entonces, eso es. Más. Y ahora me va a quedar 8 por 8. Me va a quedar J por J. Y aquí sería 8 por 8. Tres por 5, 15. Más 4 por 7, 28. Más 8 por 8, 64. Entonces, 15. 28, 64. Vamos a tener 15 más 64, 69, 79. 79 más 20, 99. 99 más 8, si mal no me equivoco, 107. 107. Entonces, el producto escalar, cuando utilizo la notación de vectores unitarios, es i con i, j con j, k con k. No necesariamente va a estar uno debajo del otro o esto. Tengo que fijarme en los vectores unitarios. Cuando utilizo el tipo de notación que es como un trío de números ordenados, como importa mucho el orden, primero con primero, más segundo con segundo, más tercero con tercero. 3 por 5, 15, más 4 por 2, 8, más 5 por 9, 45, 68. Cuando utilizo los vectores unitarios va a ser i con i, 3 por 5, 15, k con k, 4 por 7, 28, y j por j, 8 por 8, 64. 15 más 28 más 64, 107. Sería 15 más 28, 33. 33 más 10, 43. 43 y 64 serían 107. Está bien. De esa manera. Ahora pasamos al segundo. Producto vectorial o producto cruz, ¿no? Es una operación entre dos vectores en 3 dimensiones que nos da un resultado de un vector ortogonal, que quiere decir perpendicular a los dos vectores originales, ¿no? También se lo denomina producto cruz, pues se lo denota con una X. Bueno, si hiciéramos nosotros legalmente con una cruz, se confundiría con un signo de más. Por eso nuestra cruz está inclinada un poco para diferenciarse del signo de más y se parece más a una X.
Ahora, esto es el producto vectorial. Tengo un vector A, tengo un vector B. Y el producto vectorial entre el vector A y el vector B va a ser perpendicular a A y perpendicular a B. Sean dos vectores A y B en el espacio vectorial, en los reales elevado al cubo, en 3 dimensiones, el producto vectorial entre A y B da como resultado un nuevo vector C, que es A por B. Para definir este nuevo vector es necesario especificar su módulo, dirección y sentido. El módulo de este vector, del vector A por B, va a ser igual. Es una definición bastante similar a la del producto escalar. Módulo de A, módulo de B, seno del ángulo. Si nosotros retrocedemos, vamos a ver que la definición del producto escalar era el módulo de A, el módulo de B, coseno del ángulo. Esta es mi definición de producto escalar o producto punto. Ahora, en el producto vectorial, mi definición es por el seno, ¿no? El módulo del vector A por B. Ya no estoy hablando de solamente el producto, el módulo, el tamaño del vector A multiplicado vectorialmente por el vector B es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo. Ya no es el coseno, es el seno, donde θ es el ángulo entre el vector A y el vector B. La dirección de A por B es perpendicular, ortogonal, ya sea de forma, quiere decir que forma un ángulo de 90 grados con el vector A y 90 grados con el vector B. El sentido en que apunta el vector C, que es A por B, está dado por la regla de la mano derecha. ¿Cuál es la regla de la mano derecha? Mi dedo índice va donde el vector A. El dedo mayor va donde el vector B. Y al cerrar la mano, A por B, mi dedo gordo indica la dirección del producto vectorial entre el vector A por B. Si A es primero, voy a tener esto. A por B va a ir hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si B es primero o N es primero? Es decir, mi dedo índice va con N y el vector A. Cuando gira en este otro sentido, para poder hacer, tengo que poner la mano al revés. Este es N y este es A. Entonces, va a ir hacia abajo. Por eso se llama la mano de la derecha. El primer vector es el dedo índice. El segundo vector es el dedo mayor. Y al girar la mano, hacia donde indica mi dedo gordo, es la dirección del vector, del producto vectorial. Ahora, sea el vector A, como les digo, depende de la notación. Ustedes lo pueden escribir como un trío de números ordenados o por medio de mis vectores unitarios. El vector A va a ser igual. La componente del vector A en el eje X, la componente del vector A en el eje Y, la componente del vector A en el eje Z es igual a la componente del vector A en el eje X por el vector unitario Y más la componente del vector A en el eje Z por el vector unitario K más la componente del vector A en el eje Y por el vector unitario J. El vector B igual, lo puedo escribir de las dos formas que desean, como un trío de números ordenados. La componente del vector B en el eje X, la componente del vector B en el eje Y, la componente del vector B en el eje Z. También lo puedo escribir como vectores unitarios. Como escribo con vectores unitarios no me importa el orden. Puedo empezar como la componente del vector B en el eje Z en dirección del vector K, más la componente del vector B en el eje Y por el vector unitario J, más la componente del vector B en el eje X por el vector unitario Y, ¿no? Cuando escribo con vectores unitarios puedo cambiar el orden como se me antoje. Entonces, cuando yo multiplico el vector A por el vector B vectorialmente, se hace un arreglo de 3 por 3. Es una matriz 3 por 3,
donde en la primera fila van mis vectores unitarios, I, J, K. La segunda fila van los componentes del primer vector, del que está aquí adelante. Hay la componente del vector A en el eje X, la componente del vector A en el eje Y, la componente del vector A en el eje Z. Y en la tercera fila van los componentes del segundo vector. La componente del vector B en el eje X, la componente del vector B en el eje Y, la componente del vector B en el eje Z. Ahora, la primera columna es todo relacionado al eje X. Vector unitario del eje X y componente del vector A en el eje X, la componente del vector A en el eje X, la componente del vector B en el eje X. La segunda columna, todo lo que se refiere al eje Y. Vector unitario en la dirección del eje Y, J, la componente del primer vector en el eje Y, la componente del segundo vector en el eje Y. Y la tercera columna, todo lo que se refiere al eje Z. Vector unitario en el eje Z, la componente del primer vector en el eje Z, la componente del segundo vector en el eje Z. De esta forma se hace el arreglo. Entonces, cuando yo tengo el vector A multiplicado vectorialmente por el vector B, tengo esto. Ahora, ¿cómo es el cálculo? Para hacer el cálculo me va a dar más o menos, esta es mi definición. ¿De dónde sale la definición? El vector A multiplicado vectorialmente por el vector B es esto. Yo, para hacer el cálculo, lo voy a volver a escribir a este lado. Es decir, ya no va a ser 3 por 3, va a ser 6 por 3. Arriba voy a tener IJK, abajo voy a tener hay la componente del primer vector en el eje X, la componente del segundo vector en el eje Y, la componente del primer vector en el eje Z, la componente del segundo vector en el eje X, la componente del segundo vector en el eje Y, la componente. Entonces, voy a tener que A por B, como quiero hallar en la dirección de I, voy a hacer mis flechas diagonales positivas menos diagonales negativas. ¿Cuál es mi diagonal positiva? Esta. Voy a tener en la dirección del vector I, la componente del vector A en el eje Y por la componente del vector B en el eje Z menos esto. Y ahora mi diagonal negativa. En el eje Y, la componente del vector A en el eje Z por la componente del vector B en el eje Y. Es decir, en la dirección del vector unitario I yo tengo diagonal positiva, la componente del vector A en el eje Y por la componente del vector B en el eje Z, menos diagonal negativa, la componente del vector A en el eje Z por la componente del vector B en el eje Y, más en la dirección del vector J, diagonal positiva, la componente del vector A en el eje Z por la componente del vector B en el eje X, menos diagonal negativa, la componente del vector A en el eje X por la componente del vector B en el eje Z. Más, en la dirección de K voy a tener diagonal positiva, la componente del vector A en el eje X por la componente del vector B en el eje Y, menos, diagonal negativa, la componente del vector A en el eje Y por la componente del vector B en el eje X. Esta es la definición. De esta manera sale. Entonces, tengo que hacer, cuando ya tengan algo de práctica y demás, simplemente van a hacer diagonal positiva, diagonal negativa. En la dirección de I, AY, BZ, menos AZ, BY. En la dirección de J voy a tener AZ, BX, menos AX, BZ. Y en la dirección de K vamos a tener AX, BY, menos AY, BX. ¿No? Al principio, para acostumbrarnos y poder hacer, es recomendable que vuelvan a escribir y hagan diagonales positivas menos diagonales negativas. Tengo dos vectores con este tipo de notación. El vector C, 3 menos 5, 8. Y el vector D, 6, 3, menos 3. ¿No? El vector E, que es 2i más 4k, 6j, y el vector f, menos 2k, 7j, 4i. Entonces vamos a hacer
Vamos a determinar el vector C por el vector D y el vector E por el vector F. C por D. Entonces, lo primero que hacemos es formar la matriz. En la primera fila vienen los vectores unitarios. I, J, K. La segunda fila vienen los vectores del vector C, las componentes del vector C. Como estoy haciendo con este tipo de notación, se mantiene el orden. 3, menos 5, 8. La tercera fila, los componentes del segundo vector. Menos 6, 3, menos 3. Ahora, hemos dicho que para hacer el cálculo, vuelvo a escribir la misma. ¿No? Vamos a tener vectores unitarios, las componentes del vector C, las componentes del vector D. ¿No? Y ahora hago C por D en la dirección del vector I. Voy a tener menos 5 menos 3 menos 8 por 3. Menos 5 menos 3 menos 8 por 3. Todo esto en la dirección del vector I. Diagonal positiva menos diagonal negativa. En la dirección del vector J tengo 8 por menos 6 menos 3 por menos 3. Entonces vamos a tener más 8 por menos 6, diagonal positiva, menos la diagonal negativa, 3 por menos 3. Más, en la dirección del vector K, 3 por 3, la diagonal positiva, menos la diagonal negativa, menos 5, menos 6. ¿No? Entonces voy a tener, en la dirección es 3 por 3, menos 5 por menos 6. Quiere decir que el producto vectorial entre el vector C y el vector D es igual. En la dirección de I, menos 3 y menos 5, menos con menos más, 3 por 5, 15. Menos 8 por 3, 24. Entonces, en la dirección de I tengo 15 menos 24. Más J. 8 por menos 6, menos 48. 3 por menos 3, menos 9. Menos 9 con menos, más. Entonces tengo menos 48 más 9 en la dirección de J. Y en la dirección de K voy a tener 3 por 3, 9. Menos 5 y menos 6, menos con menos es más 30. Entonces tengo 9 menos 30. Quiere decir que el producto vectorial entre el vector C y el vector D es menos 9i, menos 39j y menos 21k. ¿Cuál es la gran diferencia con el producto escalar? Que todos son vectores. Esto es un vector. ¿Por qué? Tengo componente en i, j, k. El producto, el resultado de multiplicar dos vectores por medio del producto vectorial me da un vector. Si multiplico dos vectores por medio del producto escalar me da un número. ¿No? De esa forma es como me acostumbro a hacer el producto vectorial. Ahora, si yo utilizo el otro tipo de notación, el vector E hemos dicho que es 2i más 4k más 6j y menos 2k, 7j, 4i. El vector E por F, el vector E multiplicado vectorialmente por el vector F, es igual. La matriz me va a dar IJK a la primera fila. Ahora, aquí varía. ¿Por qué? Porque tengo que firmarme en el vector unitario. 2i. Debajo del i pongo el 2. Más 4k. Debajo de la k tengo que poner el 4. Como aquí varía el orden, tengo que fijarme en los vectores unitarios. Más 6j. Debajo de la j pongo el 6. Para el vector f, menos 2k. Debajo de k tengo que poner el menos 2. Más 7j. Debajo de la j pongo el 7. Más 4i. Debajo del i pongo el 4. Esa es la gran diferencia cuando utilizo este tipo de notación. Como el orden ya no importa, ¿quién me da el orden? Los vectores unitarios. Menos 2k, el menos 2 va debajo de k.
Vuelvo a escribir la misma matriz, es decir, IJK 264, 2I 6J 4K, y 4I más 7J menos 2K, 47 menos 2. Hago el producto vectorial entre E por F va a ser igual en I, 6 por menos 2, la diagonal positiva, menos la diagonal negativa, 4 por 7. 6 por menos 2 menos 4 por 7. Más en la dirección de J va a ser diagonal positiva, 4 por 4, 16, menos 2 por menos 2, menos 4, es decir, 4 cuadrados menos 2 por menos 2. Más en la dirección de K vamos a tener 2 por 7, menos 6 por 4. 2 por 7 menos 6 por 4. Perdón, aquí hay un pequeño error. Esto ya no es C por D, esto es E por F. E por F. E por F. Entonces, de esa manera es como vamos haciendo. Y el vector E por E, el vector E multiplicado vectorialmente por el vector F sería 6 por menos 2, menos 12, 4 por 7, 28, menos 12, menos 28. En la dirección de J, 4 por 4, 16. 2 por menos 2, menos 4. Menos con menos, más 4. 2 por 7, 14. Menos 6 por 4, 24. Entonces tendría en la dirección de I, menos 12, menos 28. Menos 30, menos 40I. En la dirección de J sería 16 más 4, 20J. Y en la dirección de K sería 14 menos 24 menos 10K. ¿No? De esa manera tendríamos. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? No. ¿Seguimos avanzando? Sí. Ah, más fácil aquí me voy a copiar. F. Vamos a tener el vector G y el vector H. Ahora, me tienen que dar números y JK, decirme cuánto va a ser. Un número y una letra IJK. ¿Quién me dicta? 6. 6 y Ya. 3K y 2J. 2J. Perfecto. El vector H. Menos 3K más 4J más 8I. Menos 3K más 4J 8I. Ya. Lo he meditado, yo lo voy a cambiar un poquito. Este le voy a poner adelante. Este lo vamos a borrar de aquí. De allá. Eso es. Entonces aquí voy a tener el vector G por el vector H. Y esto va a ser igual a 28. Aquí en vez de 32. Ya.
Ahora, aquí va a ser, esto tiene que estar entre paréntesis, y esto va a ser 3 por 3. ¿Cómo ordenamos? ¿No? En la primera tienen que ir mis vectores unitarios. Y J, K. Ya tengo mis vectores unitarios. Ahora, ¿cuál vector está delante? ¿Cuál quieren que sea? ¿G por H o H por G? Haremos primero G por H. Entonces, ve a ver los componentes de aquí. Voy a tener 6i. Entonces, debajo del i, tengo que poner el 6. 3k. Debajo del k, pongo el 3. 2j. Debajo del 2, debajo de la j, pongo el 2. Perdón. En el h es abajo, en la última fila, 4j. Debajo de la j, pongo el 4. Menos 3k. Debajo de k, pongo el menos 3. Y 8i. Debajo del i, pongo el 8. Entonces, esta es mi matriz, ¿no? Control C, vamos a poner. Al principio, hasta que se acostumbren, tienen que copiar la misma. Sé que es algo incómodo, pero tienen que copiarla. ¿Por qué? Porque es más fácil. Una vez con la práctica ya van a poder hacerlo mentalmente. ¿No? Tenemos 28, entonces aquí vamos a hacer G por H en la dirección de el vector unitario I. Y ahora vamos a tener mi diagonal positiva. Esto le vamos a dar un poco más de tamaño para que se vea. Eso. Roja, perfecto. Entonces voy a tener, esta es mi diagonal positiva. Y en la dirección de I vamos a tener 2 por menos 3. Y ahora viene el signo menos. Y de I, pero en este otro sentido. Vamos a tener 3 por 4. Todo esto en la dirección de I. Más en la dirección de J. Tenemos 3 por 8. 3 por 8 menos 6 por
dirección de K. Vamos a tener seis por 4 6 por 4 menos 2 por 8. Entonces aquí tendríamos 2 por 3, 2 por menos 3, menos 6, menos 3 por 4 serían 12, más aquí vamos a poner porque se ha perdido. Ahí sería menos 6 menos 12 más en la dirección de J vamos a tener 3 por 8 24, 6 por menos 3 menos 18, menos con menos más 18, más en la dirección de K vamos a tener 6 por 4 24 menos 2 por 8 16. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir que el vector G por el vector H es igual a menos 18 en la dirección de I más 24 más 18 tenemos 34, 42, perdón, esto es 42 en la dirección de J más 24 menos 16, 8, perdón, esto es 8 en la dirección de K. De esa forma tendríamos, ¿no? Ahora, quiero una cosita más y acabamos. Aquí vamos a hacer el mismo, pero de manera diferente. Es decir, voy a tener el vector G y el vector H. Eso es. Mi vector G y el vector H. Solamente que voy a cambiar el orden. Primero va a ser el vector H multiplicado vectorialmente
por el vector G. ¿No? Donde vamos a tener H, entonces tengo que empezar con H. 4J, debajo de la J ponemos el 4, menos 3K, debajo del K es menos 3, y 8I, debajo de I es el 8. Ahora, G es el segundo vector, 6I, debajo del I el 6, debajo de la K va a ser el 3, y debajo de la J va a ser el 2. ¿No? Este de aquí es mejor. Para no estar escribiendo tanto, voy a copiarle. Vamos a pasar aquí. Y vamos a tener que, esto es, el vector H multiplicado vectorialmente por el vector G es, en la dirección de I, vamos a tener 4 por 3, 12, menos menos 3, menos 3 por 2 sería menos 6, menos 6, en la dirección de J vamos a tener menos 3 por 6 sería menos 18, y 8 por 3 menos 24, menos 18 menos 24. En la dirección de K tendríamos 16 menos 24. Entonces yo voy a tener que H por G va a ser igual a menos con menos más 12 más 6, 18 en la dirección de I más, perdón, va a ser menos 18 menos 24 sería menos 32 menos 42 en la dirección de J más, perdón, va a ser menos 24, 16 menos 24 menos 8. Este sería el resultado del producto vectorial entre el vector H por el vector G. 18i menos 42j menos 8k. Y si yo tenía el vector H por G, ¿cuánto me daba? Menos 18i más 42j más 8k. Entonces,
Si yo comparo aquí, ¿qué pueden notar? Entre h por g y g por h. H multiplicado vectorialmente por g y g multiplicado vectorialmente por h. ¿Hay alguna similitud? Los signos cambian. Exactamente. Los signos van a cambiar, ¿no? Es decir, nosotros podemos demostrar en que la siguiente clase, si quieren, que vamos a tener que h por g es igual a menos el vector g multiplicado vectorialmente por el vector h. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, el orden importa, ¿no? Mi carita está un poco más oscura. Eso. Que A por B multiplicado vectorialmente es igual a menos B por A, ¿no? Esto se da en el producto vectorial. Es una de las propiedades del producto vectorial, ¿no? ¿Tienen dudas, preguntas? Y hemos visto con esto, hemos acabado toda la teoría de vectores. Mañana nos vamos a dedicar solamente a hacer ejercicios, ¿no? Pero ejercicios ya tipo práctica. Vamos a ver de las diferentes prácticas, vamos a ir buscando ejercicios para ir resolviendo durante la clase, ¿no? Yo ya voy a preparar unos cuantos, ustedes van a escoger otros de las prácticas que les voy mostrando y esos vamos a ir resolviendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunos para que vean lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Aquí tenemos algunas prácticas donde nos dice los vértices de un triángulo, determinar el ángulo formado, base, dados los vectores, calcula la escala, cualquiera de estos que vean de prácticas y demás. Si tienen algún ejercicio de vectores que les parezca interesante o no hayan podido resolver, lo traen mañana y lo resolvemos, ¿no? Entonces mañana nos dedicaríamos simplemente a la resolución de ejercicios, ¿no? Con lo de mañana habríamos acabado vectores y el lunes estaríamos empezando con cinemática. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? No llegué. Ya, perfecto. Como ya están todos y han participado, no hay tarea. Ya. Mañana vamos a ver. ¿Sí? ¿Las clases son grabadas en qué? Eso. Sí, son grabadas, las voy a estar subiendo al Classroom. No las voy a subir el enlace a Classroom. Lo que pasa es que no he estado subiendo porque las tengo que pasar primero al YouTube y tarda porque como es harto, tarda en pasar. Lo voy a estar pasando y lo voy a subir al Classroom para que de ahí mismo las vayan bajando. De todas maneras también estoy subiendo las presentaciones, ¿no? Para que vean. Ok, gracias. Sí. Del Classroom, antes que me olvide, esto es, por si acaso, el código que necesitan para entrar es este. No lo voy a poner en el chat. Es el código para ingresar a Classroom. DZ7RC5BW, ¿no? Con ese código van a poder ingresar a Classroom.
Listo, en eso quedamos. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, dije. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos mañana.